Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo tutorial. Hoy vamos a realizar estos posatazas o posavasos hermosos, bellos y muy delicados. ¿Qué les parece si comenzamos? Bien, para los materiales yo utilicé hilado de algodón 8/6. Pueden utilizar un solo color y hacerlo todo un color o utilizar dos colores. Para este hilado utilicé aguja de crochet número 4 y necesitamos solamente tijerita y aguja lanera. Vamos a comenzar entonces. Este trabajo se realiza en su totalidad con puntos altos y cadenitas. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Envolvemos en 2 dedos formando una X y así enganchamos esta hebrita y trabamos. Ahí formamos el anillo mágico, que es ajustable. Vamos a levantar una cadenita más lazada y vamos a hacer un punto alto. Vamos a realizar puntos altos dentro de este anillo. Tenemos que realizar en total 12, sin contar estas cadenitas de inicio. A partir de acá 1, 2, 3, es decir, vamos realizando los puntos altos sin contar las cadenas de inicio, en total hasta llegar a tener 12 puntos altos y nos vemos al final. Completamos la primera vuelta, ajustamos un poquito el anillo y vamos a cerrar con punto deslizado. Acá están las cadenitas, bueno, acá arriba de la primera vareta o punto alto, punto deslizado. Levantamos 2 cadenitas como hicimos al comienzo del proyecto y hacemos lazada y en el mismo espacio un punto alto, en el mismo espacio otro punto alto. Eso es un aumento, 2 puntos en el mismo punto es un aumento. Entonces, en esta segunda vuelta vamos a hacer eso mismo, un aumento en cada punto anterior. Lazada, voy al siguiente punto, un punto alto y otro más en el mismo espacio. Ahí tenemos el segundo aumento. Las cadenitas no se cuentan, entonces tenemos 2 varetas o puntos altos en el primer punto, 2 en el segundo y así continuamos en el tercer espacio. Continuamos con los aumentos hasta dar toda la vuelta y nos vemos hacia el final. Entonces terminamos la vuelta número 2 con 24 puntos porque hicimos un aumento en cada punto y vamos a cerrar con punto deslizado acá. Estas son las cadenitas, esta es la primera vareta, entonces arriba de la primera vareta hacemos un punto deslizado. Subimos nuevamente con 2 cadenitas y en esta vuelta, la número 3, vamos a hacer lazada en el mismo espacio de las cadenitas, una vareta o punto alto, lazada en el siguiente punto un aumento, es decir, 2 varetas. Lazada en el siguiente una, lazada en el siguiente espacio 2 varetas. Y así vamos intercalando una vareta o punto alto y un aumento, un aumento, un aumento, una vareta o punto alto, un aumento, continuamos así
hasta dar toda la vuelta. Y terminamos la vuelta número 3 haciendo 2 varetas en el mismo espacio, el aumento de vareta. Entonces vamos a dejar una hebrita y vamos a hacer un cierre invisible. Vamos a enhebrar, aguja lanera, y vamos a ir no arriba de la primera vareta, sino de la segunda. Ingresamos así hacia atrás. Ahora entramos ahí donde salió la hebra, ajustamos y vamos a trabar atrás y perder la hebrita. Bueno, tenemos la parte central terminada. Ahora vamos a hacer la decoración, la última vuelta, con otro color. Igualmente les aclaro que si quieren hacer todo de un mismo color, no tienen que cortar la hebra, sino hacer un punto deslizado y continuar tejiendo. Vamos a hacer entonces, a cambiar el color, ingresando en cualquiera de las varetas anteriores. Tomamos el nuevo color, en este caso es un hilo matizado, pero puede ser un hilo de otro color que no sea matizado. Y subimos con 3 cadenitas. En el mismo espacio vamos a hacer una vareta, en este caso las cadenitas sí hacen de vareta. Tenemos acá tenemos las cadenitas y la vareta, es como si tuviéramos 2 varetas. Hacemos 3 cadenitas al aire, ingresamos acá y punto deslizado. Esto le va a dar como una puntita a esta decoración. Lazada y en el mismo espacio 2 varetas más, varetas o puntos altos. Bien, ahora saltamos el siguiente espacio, saltamos al otro, al tercero, ingresamos lazada, hacemos 1, 2 y al tercero ingresamos y repetimos, hacemos una vareta o punto alto, en el mismo espacio, vareta o punto alto, 3 cadenitas al aire y punto deslizado en la base de las cadenitas. Y en el mismo espacio 2 varetas más. Ahí nos va quedando el borde. Lazada, entonces contamos 1, 2 en el tercer punto. Repetimos esta secuencia. 2 varetas, 3 cadenitas al aire, punto deslizado en la base de las cadenitas, en el mismo espacio, lazada, y hacemos 2 varetas más. Así va quedando nuestro borde. Vamos a realizar la misma secuencia alrededor y nos vemos al final. Llegando casi hacia el final, hicimos 2 varetas, hacemos las 3 cadenitas, punto deslizado en la base de las cadenitas y terminamos haciendo 2 varetas más en el mismo espacio. Ahora vamos a dejar una hebrita
un poquito larga para cerrar con prolijidad, así como cerramos en la tercera vuelta. Vamos a cerrar ahora de manera invisible de la misma forma. Entonces, nos ubicamos acá, en esta tercera cadenita. Ingresamos acá donde salió la hebra. Entonces estamos reconstruyendo una cadenita. Ahí. Del lado de atrás reforzamos. Con un nudito y perdemos la hebra. Hacemos lo mismo con esta hebrita que había quedado por acá. Y tenemos terminado el posatazas. Pueden jugar con colores, hacer invertidos, uno y uno, hacer todo de un color. Pueden jugar como más les guste. Si les gustó el tutorial, les pido que me sigan, que me pongan me gusta y los espero en un próximo videíto. Gracias, hasta la próxima.